Bienvenida o bienvenido. Hoy hacemos una exploración a fondo de la increíble ingeniería del cuerpo humano. Tenemos aquí unos extractos de un texto de fisiopatología general que nos van a servir un poco de guía. La idea es entender cómo estamos organizados, desde lo más pequeño hasta el todo. Exacto. El objetivo, pues desgranar esa estructura, esa jerarquía que nos permite funcionar. Empezamos por abajo, por los cimientos. Me parece perfecto. Vamos a ver justo eso, los niveles de organización, desde los átomos hasta los sistemas. Y tocaremos, aunque sea brevemente, qué es la fisiología y la fisiopatología, siempre basándonos en este material que tenemos. Pues salió entonces. A ver, todo arranca a nivel atómico y molecular. Hablamos de carbono, hidrógeno, oxígeno. Átomos que se juntan. Claro, Ácidos, lípidos, proteínas. Vamos, los ladrillos sueltos, ¿no? Precisamente esos. Y con esos ladrillos ya construimos algo que consideramos vivo. La célula es la unidad mínima de vida. El texto destaca mucho sus tres funciones vitales. Relación, o sea, cómo interactúa, Ujú. nutrición, tomar lo útil y echar lo inútil, y la reproducción. Ajá. Y todo esto lo hace bañada en el líquido intersticial, que es fundamental para el intercambio, para la comunicación entre ellas. Y justo ahí el material menciona algo que da que pensar. ¿Qué consideramos vivo? Pone el ejemplo de los virus y los priones, Claro. que están ahí como en la frontera, ¿verdad? Porque no cumplen esas tres funciones por sí mismos. Necesitan una célula. exacto, no son autónomos en ese sentido. Bueno, a partir de las células, la cosa se complica. La organización aumenta. Grupos de células que son parecidas y hacen lo mismo forman los tejidos. Como si los ladrillos se especializaran. Entiendo. El texto nos habla de 4 tipos principales. El epitelial, que es como nuestro forro, por fuera y por dentro. En mucosas, glándulas. Vale. Luego el conjuntivo, que es el que da soporte, une cosas. Ahí metemos el hueso, el cartílago, la grasa. El muscular, obviamente, para el movimiento. Y el nervioso, el de transmitir señales, con las neuronas y la neuroglía. Como diferentes materiales de construcción, cada uno para lo suyo. Y has dicho conjuntivo. Fíjate, el texto dice que hasta la sangre es un tejido conjuntivo líquido. Sí, sí. Sorprende un poco, ¿verdad? Ponerla en el mismo saco que el hueso. Sorprende, pero si lo piensas, su función de conectar y transportar encaja ahí. Bueno, y cuando estos materiales, los tejidos, se organizan para una tarea concreta, ¿qué tenemos? ¿Los órganos? Exacto. Estructuras que ya reconocemos. El corazón, el hígado, el cerebro. Ya son entidades con funciones específicas, como los que vemos en las imágenes de los modelos. Vale, recapitulando. Átomos y moléculas, células, tejidos, órganos. Siguiente escalón. Agrupar los órganos. Y aquí el texto hace una distinción interesante entre sistemas y aparatos. A ver. Un sistema agrupa órganos que tienen una estructura o un tejido principal parecido. Por ejemplo, el sistema nervioso, todo tejido nervioso, o el muscular. Entendido. Como por familia de tejido. Eso es. Y un aparato es más bien como un equipo de trabajo. Junta órganos, a veces de tejidos muy distintos, pero que colaboran en una función grande y compleja. El aparato digestivo, por ejemplo, o el respiratorio. Claro, tiene lógica. Sistema por similitud estructural, aparato por función compartida. El material también nos da unas pinceladas de cómo describir el movimiento, ¿no? Flexión, extensión. Sí, son términos básicos. Flexión y extensión para cambiar el ángulo de una articulación. Doblar y estirar. Vamos. Y abducción y aducción para alejar o acercar una parte del cuerpo, como un brazo, del eje central. Ajá. Y también, claro, organiza el cuerpo en grandes regiones. Cabeza, tronco, extremidades. Y describe las cavidades internas, esos espacios que protegen órganos vitales. La craneal, la raquídea. Exacto, la craneal para el encéfalo, la raquídea o espinal para la médula, luego la torácica, corazón, pulmones, esófalo. Y la de abajo, la abdominopélvica, que es grande. Ahí está el estómago, intestinos, hígado, páncreas. Y más abajo, en la parte pélvica, pues el final del intestino, la vejiga, los órganos reproductores. Vaya, toda una arquitectura interna bien definida. Y ya casi para terminar, introduce dos conceptos que son, bueno, fundamentales: fisiología y fisiopatología. Efectivamente, la fisiología es el estudio de cómo funciona todo esto en condiciones normales, en salud.
lo normal. Y la fisiopatología, pues estudia cómo funciona cuando algo va mal, cuando hay una alteración, una enfermedad. Son las dos caras de la moneda, función normal y función alterada. Y para entender esa función, el texto resume las funciones básicas del organismo, empezando por la nutrición, que es más que comer, ¿verdad? Muchísimo más. Es un proceso global que implica la digestión, claro, para obtener nutrientes, pero también la respiración, para el intercambio de gases, la circulación, para mover todo eso por el cuerpo, y la excreción, para eliminar los desechos del metabolismo. Ah, importante eso último. Sí, el texto lo recalca. Eliminar las heces, los restos no digeridos, no es excreción propiamente dicha, porque eso nunca entró en las células, nunca se metabolizó. Qué buena puntualización. Vale, nutrición cubierta. Luego está la función de relación. Que es cómo interactuamos con el medio, y también cómo nuestro interior se comunica. Implica percibir estímulos, ya sea por los sentidos o por receptores internos que tenemos. Ujú. Procesar esa información, sobre todo en el sistema nervioso central, y generar una respuesta, Una respuesta que puede ser... pues un movimiento con el aparato locomotor, o liberar una hormona con el sistema endocrino, o una defensa del sistema inmunitario. Muchas cosas. ¿Entendido? Y nos queda la tercera función básica, la reproducción. Esencial para la especie, claro. La capacidad de crear nuevos individuos. Ahí entran en juego los aparatos reproductores. Pues hemos hecho un viaje completo, desde lo más básico, los átomos, hasta un organismo complejo capaz de nutrirse, relacionarse y reproducirse. La verdad es que es una organización asombrosa. Desde luego. Y comprender esta estructura, esta jerarquía y estas funciones básicas es fundamental. Es como tener el mapa para entender la salud, pero también la enfermedad, para ver la lógica interna de cómo funcionamos. Y nos deja una reflexión final, ¿no? El texto diferencia muy bien entre fisiología, lo normal, y fisiopatología, la enfermedad. Pero claro, en la vida real, ¿dónde está exactamente esa línea? Buena pregunta. ¿Cuándo una pequeña alteración, una función un poquito desviada, se convierte ya en enfermedad? Es algo, bueno, para darle una vuelta.